Muy buenas tardes a todos los estudiantes del programa Volver a Educarse. Vamos con el repaso de la guía de lenguaje 4, que es la última guía de lenguaje. Con esta cuarta guía que ustedes desarrollaron, terminamos el módulo de lenguaje porque ya vamos a dar inicio a el módulo de historia. Ya todos tienen su texto, todos tienen su primera guía. Pero antes de seguir con esa lectura, ¿cierto? Vamos a hacer esta pequeña pausa para cerrar el módulo de lenguaje. Así que, de acuerdo a eso, vamos con este repaso en base a lo más importante, podríamos decir, de la guía 4 y lo más importante, y también rescatando los mayores errores que hubieron ahí en su respuesta de la gente que me mandó su puntaje. Ahí también un pequeño tironcito de oreja para algunas personas que no me alcanzaron a mandar el puntaje. La idea es que no nos retrasemos mucho con las tareas que estamos dándonos, porque finalmente después se les va a empezar a acumular tareas y van a empezar a aprender menos y no de buena forma. Entonces, la idea es que vamos al día con las cosas que vamos haciendo, ¿ya? Vamos entonces con este repaso de guía 4 de lenguaje, donde el título era la comunicación y el discurso. Esos eran los dos temas centrales de esta guía. Vamos a partir por algo muy importante en la comunicación. Ya vamos a hablar de la comunicación, pero dentro de la comunicación hay un conjunto de palabras que tienen mucha importancia, que son los sinónimos. Ya nuestro idioma, los que estuvieron en la primera clase que alcanzamos a hacer en aula, estuvimos hablando, ¿cierto?, de la importancia de la palabra y las cantidades de palabras. Nosotros tenemos un lenguaje que es el español, que es uno de los idiomas que tiene la mayor cantidad de palabras. Entonces, mientras más palabras nosotros conozcamos, de mejor manera nos vamos a poder expresar y de mejor manera también nos vamos a poder dar a entender. Y también vamos a poder comprender también de mejor manera cualquier persona que nos quiera hablar. Vamos a presentarnos delante de cualquier persona y vamos a poder entender lo que nos dice, porque nosotros manejamos palabras, manejamos lenguaje, manejamos sinónimos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es un sinónimo? Decía una de las preguntas que estaba en la guía, ¿cierto? Un sinónimo son distintas palabras, es decir, que se escriben distinto, son distintas palabras, pero con igual o semejante significado, ¿ya? De acuerdo a eso, hay algunos tipos de sinónimos, ¿ya? Y hay tres tipos de sinónimos principales. Partamos con el sinónimo sinónimo, ¿ah? El sinónimo que tiene, digamos, un significado exacto. Se les llama absolutos, ¿ya? De absolutos. O sea, es así y no es de otra manera, ¿ya? Palabras que significan exactamente lo mismo. Ejemplo, ¿cierto? Alegre, contento. Si yo digo alegre, otra persona va a decir estoy contento y es lo mismo, ¿ya? Aquí vienen también diferencias a veces con cultura, ¿cierto? Con regiones, con países. Por ejemplo, salto es lo mismo que decir brinco. En algunas regiones van a decir salto. En Chile nosotros para saltar decimos saltar. Pero en otros países, ¿cierto?, de América Latina dicen brincar. Los venezolanos, que tenemos hartos venezolanos que han venido, ¿cierto?, ellos dicen brincar. Y están hablando exactamente de lo mismo. Fíjense, son palabras distintas, pero significan exactamente lo mismo. Ya, eso es un tipo de sinónimo. El otro sinónimo es el contextual. Aquí ya entra la duda y son palabras, si nosotros estuviéramos jugando cartas, serían como palabras comodines, ¿ya? Que nos sirven de acuerdo al contexto. Y el contexto nos referimos, ¿cierto?, a una situación dada, ¿cierto? Hay un contexto que puede ser en su trabajo. Ese es un contexto entre compañeros de trabajo. Y hay otro contexto que es, por ejemplo, el día de la graduación, cuando ustedes, si Dios quiere y todo funciona bien, ¿cierto?, van a graduarse. Ahí vamos a tener otro contexto y vamos a tener que usar otras palabras y expresarnos de otra manera. Frente a la autoridad, ¿cierto? No es lo mismo hablar frente a la autoridad que hablar en un asado con los amigos, ¿ya? No es lo mismo. Entonces, de acuerdo a eso vienen estas palabras que son sinónimos contextuales de acuerdo al lugar. ¿Qué significa? Dijimos, pueden significar lo mismo, pero de acuerdo al contexto. Esta palabra yo la digo aquí, significa esto, pero esta misma palabra la digo en otro lugar, en otra situación, y va a significar otra cosa. Esta situación se da mucho en los ámbitos laborales, ¿ya? En los ámbitos laborales, en el ámbito callejero, en el ámbito de la cultura flight, que llamamos esto, en el ámbito de las culturas carcelarias, en el ámbito de la gente como podríamos decir, del pueblo. Si uno va a la feria, si uno va a la Felicur, ¿cierto? Los feriantes tienen sus códigos, sus jergas, los maestros de la construcción, la gente del campo, etc. Ahí se da mucho este tema de los sinónimos contextuales. Ejemplo, por ejemplo, en la escuela, ¿cierto? Un niño va a decir goma
Y para un niño, para otro compañero, goma va a ser un borrador. Y significa lo mismo. Pero un maestro mecánico le va a decir a otro, pásame la goma, y no le va a ir a pasar un borrador, pues. Le va a pasar una goma, ¿cierto?, de un repuesto, de un auto, ¿cierto? Entonces, fíjese, de acuerdo al contexto, goma no va a significar lo mismo. En un taller goma significa un repuesto y en la escuela goma significa borrador. ¿Ya? Son contextuales, de acuerdo al contexto. Otra ejemplo. Aquí fíjese que los contextos eran escuela y mecánica, ¿cierto? Ámbito laboral. Fíjese acá, otro contexto. En el ámbito judicial, por ejemplo, frente a un juicio, a una persona que hurta le van a llamar ladrón o hurto, ¿cierto? Pero en la calle nosotros conocemos a esa persona que practica el hurto, que practica el robo, lo conocemos como el lanza, ¿cierto? Pero usted no va a ir a decir en un juicio frente a un juez, frente a un abogado, no van a hablar de lanza, van a hablar de la persona que hurta, ¿ya? Entonces, fíjese, pasa lo mismo, ¿cierto? Son palabras que de acuerdo al contexto significan lo mismo, porque lanza finalmente es otra cosa. Lanza es un instrumento de guerra, ¿cierto? Lo que usaban los araucanos, ¿cierto? Los mapuches, una vara, ¿cierto? Con una punta de flecha, lanza, ¿ya? Pero nosotros por lanza también lo conocemos como ladrón. Otra palabra interesante también de la calle, los chicos, los chiquillos, los lolos hablan de esto, ¿cierto? Para referirse a una persona inocente o ilusa, ¿cierto? Le decimos pollo. Ah, no, es que ese es terrible pollo. Este cabro chico, no, es pollo, ¿cierto? Pero estamos refiriéndonos no que sea un pollo el ave, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a que es un niño que es inocente, que es un poco distraído, ¿cierto? Entonces no es lo mismo. Y en un restaurante, usted no le dice, tráigame un pollo, tráigame una persona inocente, una persona estúpida. No. Es decir, tráigame un pollo, van a hallar un pollo asado, por decir algo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al contexto, la palabra varía. ¿Ya? Bien. Y vamos con el tercer tipo de sinónimos, que serían los sinónimos parciales, que tienen un significado similar, pero no es exactamente lo mismo. Ejemplo, mujer, niña. Entonces hay mucha gente que se tratan por ahí, ay, mi niño, en los trabajos, ¿cierto? Ay, mi niño, y el niño resulta que tiene 50 años, 60 años, no tiene nada de niño. Ay, yo tengo mi suegro le dice a su señor, le dice, ay, mi niña, pero la niña tiene 40, tiene más de 50 años, porque no es una niña. Es para decir mi mujer, ¿cierto? Mi niña. Entonces, parcial, es un significado parcial. Todos entendemos que es del género femenino. Eso sí, yo digo mujer y digo niña y entendemos que es género femenino, ¿cierto? Ya. En el ámbito también de lo eléctrico, ¿cierto? En el ámbito laboral. Corriente, energía, no es exactamente lo mismo, ¿ya? Corriente, ¿cierto? Va a ser un tipo de energía, por lo general de energía eléctrica, ¿ya? Pero cuando el electricista está hablando dice, ya, dame la corriente, enciéndame la energía en el fondo, está diciendo, energíceme el circuito, ¿ya? Deme la corriente. Entonces, es lo mismo, pero no es igual. Corriente es un tipo de energía, es una energía, pero es una energía específica. Pero para el maestro de la electricidad va a ser lo mismo, es decir, energía corriente, ¿ya? Eso espero que quede muy claro. Cualquier duda, acuérdese al WhatsApp. Vamos con el segundo elemento de la comunicación, que es el antónimo. Ya vimos los sinónimos, ¿cierto? Antónimo tiene que ver con palabras que son distintas, ¿cierto? Y tienen un significado esta vez contrario. ¿Ya? Palabras distintas, pero con un significado exactamente contrario. Por ejemplo, el antónimo de blanco va a ser negro, es su contrario. El antónimo de arriba va a ser abajo. El antónimo de izquierda, derecha. ¿Ya? Entonces, aquí esto funciona siempre con las cosas que son duales o dobles, ¿ya? Por decir algo, hombre tiene su antónimo que es mujer, ¿cierto? Y ahí usted va a tener algunos ejemplos más, ¿no? ¿Me soplan un ejemplo por ahí? A ver. Bueno o malo. Correcto, ¿cierto? Maravilloso. Bueno y malo. También son polos opuestos, ¿ya? Eso se llaman antónimos. Eso es bastante simple, sencillo. No debiera traerle mucha complicación. En su cuaderno, ¿qué ejemplos podría dar usted de sinónimos en los tres tipos y de antónimos? Hay un trabajo bien interesante que puede usted ahí hacer en su casa, en su cuaderno, y anotarme en el cuadernito, ¿cierto? 2 ejemplos para cada uno de estos conceptos que hemos visto. Así que eso en el cuadernito, para que usted imagine, piense, se va a dar cuenta de que estamos llenos de sinónimos, se va a dar cuenta de que estamos llenos de antónimos. ¿Ya? Aquí, para muestra un botón. Bueno, vamos con el segundo tema para no ser tan larga esta cosa, que no se me vaya a aburrir en la casa, no se me vaya a quedar dormido. Ya.
Vamos con la comunicación. Ya llegamos que dijimos que sinónimos y antónimos son elementos importantes de la comunicación, pero ¿qué es la comunicación? Y había una pregunta por ahí que estaba al respecto de este tema. ¿Qué es lo que es la comunicación? Entonces, es la transmisión de información entre un emisor, el que comunica algo, ¿cierto? Que emite una información, y un receptor, ¿ya? Que es la persona que recibe dicha información. En este minuto, si usted está calladito al otro lado de la pantalla, ¿cierto? Usted es mi receptor y yo le estoy entregando una cantidad de información, ¿cierto? Eh, que se la estoy entregando a través de algunos elementos que tiene esto, ¿ya? Vamos a ver cuáles son los elementos de la comunicación, pero que nos quede muy claro que los tres elementos principales de la comunicación, y que les van a aparecer en la prueba, los principales son que hay un emisor, que es la persona que emite el mensaje o la información, y el receptor, ¿ya? Pero aquí hay algunos elementos que van a mirar. Esto es lo principal que puede salir en la prueba. Y esto es para, digamos, complementar que usted tenga más información, que sea una persona cada vez más culta, ¿cierto? Que tenga temas por ahí por acá. Ya. El código, que también aparece en la guía más adelante. El código tiene que ver con cómo es esa información, de qué manera transmito esa información, ¿cierto? El código es el idioma, por ejemplo. Ese es el mejor ejemplo, idioma. Y ese idioma se caracteriza por tener letras, números, signos y símbolos, ¿ya? Ese es el código, cómo transmito yo la información. En este momento, el código por el cual yo le estoy transmitiendo a usted la información es el código del lenguaje español, del idioma español. Cada una de las palabras que yo estoy diciendo, usted las va entendiendo porque manejamos el mismo código, hablamos el mismo lenguaje, el mismo idioma, conocemos las mismas palabras, ¿ya? Otra cosa muy importante tiene que ver con, aparte del código, que es lo que usted decodifica, algunas personas en algunas preguntas por ahí decían decodificar, ¿cierto? Usted decodifica lo que yo le estoy diciendo, las palabras, las entiende y le da un sentido. Código. Canal. El canal son las formas por las cuales yo le transmito a usted el mensaje. Puede ser auditivo, que yo le estoy hablando, puede ser escrito, yo estaría aquí en este minuto y le muestro, ¿cierto?, una carta, usted la lee y ni siquiera me escuchó porque escrito, ¿cierto? Visual, podría estar haciendo aquí puro gesto y usted me va a entender. Lenguaje de sordomudo, son canales, ¿cierto? Visual. Y simbólico, por ejemplo, un signo pare. Todos sabemos qué es lo que es un pare. Hay gente que no sabe ni siquiera leer y sabe qué es un pare. O sea, el paso. Conocemos porque son símbolos. Ya, y el mensaje, ¿cierto? Es la información, sentimientos, emociones, pensamientos que nosotros transmitimos en este fenómeno, en este proceso, ¿cierto?, de la comunicación. Entonces recuerde, emisor entrega el mensaje. Receptor recibe el mensaje. De muchas maneras. Ambos comparten un mismo código, un idioma, letras, números, símbolos, ¿cierto? El canal es la forma en la que transmito la información, en este caso auditivo, por un megáfono. Dijimos también que podía ser una carta. Y el mensaje es la información que yo entrego y ese mensaje puede ser un sentimiento, una emoción, un pensamiento, esta guía, ¿cierto?, de lo que es la comunicación. Espero que les quede claro. Vamos con la siguiente diapositiva. El código. ¿Se acuerdan que hablábamos recién? Estábamos hablando recién del código, ¿cierto? El código es el idioma. Por decir, uno de los códigos más importantes y más completos que nos sirve para poder comunicarnos. Es el más completo. Con las palabras yo puedo explicar el mundo prácticamente. Entonces, el código lingüístico, un idioma. Se caracteriza por tener, como dijimos, letras, números, palabras, un vocabulario que puede ser escrito u oral, ¿ya? Escrito que podría ser visual, ¿cierto? Usted lo decodifica, esas letras significan palabras que usted las va a entender, o también puede ser oral, como lo hacían los mapuches. Por ejemplo, los mapuches siempre se comunicaron y tienen una historia y siempre fue oral. Ellos nunca desarrollaron la escritura, sin embargo conocen su historia. ¿Cómo lo hicieron? De manera oral, ¿ya? El código lingüístico, el mapudungún en este caso, ¿ya? Entonces ahí tiene usted un monito donde le está diciendo qué significa esto del código lingüístico. Es que compartimos un idioma. Los chinos hablan chino, ¿cierto? Los árabes árabe, los chilenos, ¿cierto?, españoles, hablamos español, ¿ya? Y puede ser también escrito.
vamos con un código que no es lingüístico, es decir, no es hablado, no se caracteriza por tener palabras, sino que es un código que tiene que ver con signos, símbolos, señales visuales, auditivas y gestos, ¿ya? Que esos ya son más universales. Aquí el idioma lingüístico es limitante porque lo entienden las personas que comparten la misma cultura. Pero cuando no tenemos la misma cultura tenemos algunos códigos no lingüísticos que son mucho más universales, como por ejemplo decir ven. Yo chileno a un chino le digo esto y va a entender que le estoy diciendo que venga. ¿Ya? Depende de la cultura, pero lo más probable es que si yo le digo va a venir. ¿Ya? Y aquí entran el tema de las señales de tránsito, que es el mejor ejemplo para explicar esta cuestión del código no lingüístico, ¿ya? Las señales del pare, una bajada, ¿cierto? Todos conocemos los colores, que el rojo significa detenerse, el amarillo, ¿cierto? Precaución, y el verde siga. Todos nos vamos a detener ante una sirena, vamos a saber que hay una emergencia. Y gestos, ¿cierto? Sabemos cuando una persona está molesta, no importa si es de la China o si es alemán, yo le miro la cara y sé que esa persona está molesta, ¿cierto? Y por el contrario, también puede ser de cualquier parte del mundo, yo le miro la cara y sé que tiene sueño o sé que está alegre. Gestos, ¿ya? Son códigos no lingüísticos. Código lingüístico entonces se caracteriza por un idioma y por una serie de símbolos, de signos, ¿cierto? Y el no lingüístico son solamente signos, símbolos que tienen un significado. Eso también tiene que quedarle muy claro, anótelo en su cuadernito, lo repasa. No es muy complejo, es bastante sencillo. Vamos con la siguiente diapositiva. El discurso era otro tema que había, ¿cierto? Que es lo que entendemos por discurso, lo que hacen los políticos, ¿cierto? Empresarios, jefes, en muchas partes también en la escuela se dan los discursos, autoridades hacen discursos. ¿Qué es un discurso? Es un conjunto de ideas expresadas de manera escrita u oral. Yo puedo perfectamente hacer un discurso escrito y lo mando a algún lugar y las personas lo pueden leer y entender. ¿Qué es lo que hace este discurso? Expresan un pensamiento, un razonamiento, un sentimiento, un deseo o un punto de vista respecto de algún tema, ¿ya? La finalidad es convencer o persuadir, ¿cierto?, al público que va a recibir este mensaje, ¿cierto?, al receptor que es el público de este mensaje que es el discurso. ¿Cuáles son las tres características principales que estaban en la guía? Se preguntaba por ellas, ¿cierto? Primera cosa es la intención. ¿A qué nos referíamos con la intención del discurso? El objetivo de informar, exponer, convencer o lograr un acuerdo en un discurso. Ya la intención va a ser el objetivo. ¿Cuál va a ser mi intención? ¿Ya? Con lo que voy a transmitir. Mi intención va a ser hacer una alusión al tema de la salud, hacer una alusión al tema de un proyecto de país, una mejor economía, no lo sé, un discurso de la mamá, entregar un sentimiento respecto de mi mamá, ¿cierto? La intención. El propósito es el objetivo final, ¿ya? Del emisor de un discurso destinado a una audiencia que comprenda su mensaje. Entonces, el propósito va a ser convencer a esta persona que va a recibir este mensaje, ¿ya? La intención entonces, mi objetivo de informar, y el propósito va a ser qué es lo que quiero yo informar, ¿ya? Por ejemplo, mi discurso puede ser informativo, pero ¿qué quiero que la persona entienda? ¿Cuál es mi propósito? ¿Que entienda que el coronavirus está exagerado? ¿O que entienda que el coronavirus es una cosa real y que tenemos que prevenir? ¿Se da cuenta? Y la intención va a ser transmitir un mensaje sobre el coronavirus. Mi intención es transmitir un mensaje. El propósito es cuál es ese mensaje. ¿A favor? ¿En contra? ¿Ya? Para que quede más claro. Y para yo hacer este ejercicio de entregar la intención y de generar el propósito que yo tengo en el mismo mensaje, tengo que organizar mis ideas. ¿Ya? Una estructuración lógica de las ideas dentro de un discurso ordenada según su importancia. ¿Cierto? En el caso del Día de la Madre, yo voy a hablar de que, por ejemplo, ella al nacer. Yo podría hacer una pequeña organización de ideas. Yo nací, fui niño, crecí, fui adolescente, me cuidó, después soy adulto y ahora mi mamá es viejita y me toca cuidarla. ¿Se da cuenta? Ordeno mis ideas y entrego el mensaje a mi mamá, por decir algo, ¿cierto? Pero que quede claro, porque cosita, recuerde que usted lo apunta y lo repasa, también me puede consultar al WhatsApp. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí había pensado hacer un concurso, pero han habido algunos inconvenientes técnicos, así que lo hacemos así.
En la historia quizá va a ser más entretenido. Ya, vamos entonces. Estructura de un discurso, como habíamos dicho, ¿cierto? Con el ejemplo de la mamá. Todo discurso, y como todo en la vida, tiene un inicio, un desarrollo y un cierre o final. Ahí dice comunitario, usted va a cambiar esto. No dice comunitario ahí. Aquí tiene que decir conclusión. ¿Ya? Conclusión. Lo vamos a cambiar al tiro para que usted también lo cambie en la casa. A ver. Listo. Cambiado. Conclusión. Ya. Entonces, un discurso tiene una estructura, un inicio, ¿ya? Un desarrollo y una conclusión. Que lo que es el inicio es la etapa inicial donde se llama la atención del público y se motiva a la audiencia a involucrarse en el discurso. ¿Ya? Vamos a hablar de el sistema de salud pública en Chile, ¿cierto? Entonces yo declaro qué es lo que voy a hablar. Desarrollo, etapa en que se exponen hechos, argumentos, entre otros, con la finalidad de convencer a la audiencia, ¿cierto?, que va a escuchar este discurso, ¿ya? Entonces, el desarrollo. Presento que voy a hablar, por ejemplo, del sistema de salud, lo presento, voy a hablar de esto, entonces ya la gente va a saber de lo que voy a hablar, y en el desarrollo empiezo a dar datos yo, ¿cierto? El sistema de salud en Chile se caracteriza porque hay largas filas de espera, porque a veces faltan recursos, porque la gente por educación se enferma, por falta de educación se enferma, ¿cierto? Voy caracterizando y dando, digamos, argumentos de lo que yo quiero, del propósito, ¿cierto? Que habíamos dicho, el propósito que yo quiero entregar como información, voy argumentando para convencer, para persuadir. Y la conclusión es la etapa de síntesis donde se señala lo más importante del discurso y se llama a la audiencia a tomar una posición. Ya, por ejemplo, con el tema de la salud. Yo primero digo que voy a hablar de la salud, empiezo a desarrollar mi tema, y por ejemplo, yo voy a hacer mi propósito, si bien la intención va a ser hablar de la salud, mi propósito va a hacer decir que la salud en Chile no es de buena calidad. Por el contrario, y voy a dar antecedentes para decirte que la salud en Chile no es de buena calidad. Por el contrario, si mi propósito va a ser, digamos, resaltar y exaltar el sistema de salud, voy a dar datos y antecedentes para que la audiencia se convenza de que el sistema de salud en Chile es bueno, ¿cierto? Si usted vio noticias, va a entender que hubo un ministro, ¿cierto?, que intentó decir eso, que nuestra salud era la mejor del mundo, y dio algunos antecedentes para eso. Y en la conclusión, yo recuerdo todo lo que yo dije, puedo afirmar y asegurarle a la audiencia que el sistema de salud en Chile es maravilloso. O a través de lo que yo dije, ¿cierto?, mis datos, mi información, puedo decirle yo a usted de que el sistema de salud en Chile no es bueno, ¿cierto? Entonces aquí yo recalco mi propósito de mi discurso. ¿Qué es lo que quiero que a usted le quede como la idea? ¿Qué es lo que quiero, ¿Cuál es mi propósito de que usted se convenza de lo que yo le estoy diciendo? ¿Ya? Eso. Entonces, inicio, desarrollo y conclusión. Inicio, presento el tema, desarrollo, doy los datos para convencer a la persona de que lo que yo estoy diciendo es correcto, y en la conclusión remarco eso. Digo, esto es así por todo lo que dijimos, ¿cierto? Me apoyo en eso y reafirmo la idea y cierro el tema. Y ahí vienen los aplausos o las pifias, dependiendo de quién esté escuchando su discurso y si su discurso fue bueno o fue malo. Entonces, las pifias y los aplausos dependen del público y si usted convenció o no. Si el discurso fue bueno o si el discurso fue malo. Vamos con una de las últimas diapositivas. Tipos de discurso. Ya vimos qué es lo que era un discurso, ¿cierto? La estructura. Y vamos con el tipo de discurso. De acuerdo a eso, en la guía preguntábamos también por estos tipos de discurso. Y teníamos 4 tipos de discursos más importantes, y algunos más, pero estos son los más importantes. El discurso comunitario. Está dirigido, como su palabra lo dice, ¿cierto? Como lo dice la definición, a una agrupación de personas como un sindicato, un club deportivo, una junta de vecinos. Un grupo humano relativamente chiquitito donde la gente se conoce bastante bien o se conoce un poquito más cercano, ¿no? Después tenemos el tipo de discurso religioso, ¿cierto? Donde por lo general el objetivo va a ser entregar una prédica, celebrar un matrimonio o entregar una orientación espiritual. Entonces es otro tipo de discurso. Voy a hablar de otras cosas. ¿Ya? Y está, y tiene también un tenor, tiene una intención, ¿cierto?, que va a ser espiritual. ¿Ya? Vamos con el discurso que a la gente como que ya la tiene un poco cansada. El discurso político. El objetivo, ¿cierto?,
va a corresponder a entregar un mensaje de unidad nacional, un plan de gobierno o una propuesta de país. Ahí es donde la gente muchas veces ya no cree en todos estos discursos, ¿cierto?, de pro o contra que tenemos para... Ahí ya tenemos una conversación muy larga con respecto a eso. Ya. Pero el objetivo político, usted siempre va a reconocer un discurso político porque se va a hablar siempre de un mensaje de unidad nacional, ¿cierto?, a nivel nacional, ¿ya? Eh, por lo general, ya siempre aquí se habla de sociedad, problemas de la sociedad. Y ceremonial, ¿cierto? El objetivo es recordar, conmemorar una fecha importante, inaugurar un evento, celebrar una graduación. Es probable que a algunos de ustedes les toque hacer un discurso, si es que nos graduamos, ¿cierto? Si es que estamos en una ceremonia que nos toque a fin de año, algunos de ustedes van a tener que motivarse a hacer un discurso de carácter ceremonial y ahí vamos a estar nosotros los profesores ayudándole a hacer ese discurso. Bien, esos eran los 4 tipos de discursos más importantes. Y cerramos con el discurso privado. Todo lo que dijimos anteriormente, ¿cierto? Pero tiene una característica particular, ¿ya? Se da entre personas cercanas que mantienen una relación simétrica o asimétrica, en donde el lenguaje utilizado puede ser formal o informal, dependiendo de la relación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una relación simétrica? Cuando hay una relación de confianza. El otro que está ahí, al cual yo le voy a dar mi discurso, es cercano mío, ¿ya? Entonces aquí yo puedo hacer un lenguaje coloquial porque hay confianza, somos pares, somos iguales. Él no es más que yo no soy más que él, ni menos. Entonces hay confianza, estamos a la misma altura, ganamos, podríamos decir que vivimos en el mismo lugar, ganamos el dinero parecido, somos familiares, nos conocemos de años, ¿cierto? Entonces yo le puedo echar la talla en el discurso y hablarle cosas en broma, etcétera, ¿ya? Hay confianza. Puede ser cierto un grupo de amigos, puede ser un grupo de compañeros de trabajo, etcétera. Cuando hay confianza, simétrico. Y el otro discurso privado, ¿cierto? Es donde hay una relación asimétrica, es decir, donde hay una relación de jerarquía, donde ya no somos iguales. Cuando yo le voy a hablar a un superior o yo le voy a hablar a una persona que está a mi cargo. Si yo soy jefe, tengo que hablar a una persona que está a mi cargo, o si yo estoy a cargo de alguien, le tengo que hablar a un jefe y ya no somos iguales, la relación de confianza ya no es tan cercana, hay relaciones de poder, ¿cierto? Por lo tanto, ya yo no voy a hablar de una manera cercana, sino que pongo una distancia y de acuerdo a eso voy a tener que tener un lenguaje formal. Hablar lo justo y lo preciso de lo que corresponde, si es una petición, un reclamo, ¿cierto? Una información, preciso, conciso, nada más, ¿ya? Acá no, acá aquí puedo echar la talla, echar un saludo, decir una broma, recordar alguna cosa, ¿no? Entonces, discurso privado, todo lo que dijimos anteriormente, pero hablando, ¿cierto?, con personas cercanas, cercana me refiero a un grupo pequeño de personas que compartimos diariamente, pero que cercana no significa confianza. Somos cercanos, pero no tenemos necesariamente confianza. Y de acuerdo a esa confianza que tengamos, donde entra esta relación simétrica o asimétrica. ¿Ya? Espero que eso quede claro. Usted lo va a tomar notita en su cuaderno. Recuerde que tiene que releerlo, repasarlo. Y la importancia de estos apuntes son que usted después pueda estudiar cuando se aproxime la prueba. ¿Ya? Así que es importante que lo tengan en el cuadernito y cualquier duda, consulta al WhatsApp. Nos estamos viendo entonces en el próximo video. Ya vamos a empezar el módulo de historia. Así que ánimo con la lectura y sigamos aprendiendo. Que estén muy bien. Un saludo, un abrazo.